en unos instantes. Es más, vamos a conversar con el ministro del Trabajo, quien se encuentra en Suiza, en Ginebra, a propósito de una conferencia internacional del trabajo, la 113 conferencia internacional que se lleva a cabo en ese país. Pero también hay noticias internacionales, lo que sucede en los Estados Unidos y lo que ocurrió ayer cuando finalmente la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena a prisión por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner. Es la primera vez que un expresidente argentino recibe una condena de esta naturaleza por corrupción, y esto por dirigir 51 licitaciones de obras a favor del empresario Lázaro Báez. Quien puede tener acceso al documento y lo lee, el documento echa por tierra todos los argumentos de la defensa. Claro que ella también ha salido a decir lo suyo en contra de quienes han finalmente decidido su destino, porque además ha sido inhabilitada para cualquier cargo de elección pública. Ha sido un voto tomado por unanimidad por la Corte Suprema de Argentina. La señora Cristina Fernández no dudó en denigrar a los jueces que la han juzgado, en llamarlos peleles y en sostener que son personas sometidas al poder político. Verdaderamente esta costumbre generalizada en nuestro continente de denigrar, de minimizar el peso de la justicia y de agredir la autonomía de ese poder se ha generalizado. El discurso que dio la señora Kirchner para defenderse fue vergonzoso y no hacía sino poner en evidencia que no tiene argumentos judiciales que hayan podido refutar ni en la sala de juicios ni en la declaración que hizo ayer los cargos graves que pesan sobre ella, como lo has dicho tú, interferencia a partir del poder político en obras de construcción concedidas de una manera adulterada a una persona vinculada a ella. En fin, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en Argentina, pero ella no se va a quedar de manos cruzados, por lo menos está promoviendo alguna agitación, pero sin duda ya la suerte de Cristina Fernández yo creo está echada, aun cuando el abogado ha dicho que acudirán a tribunales internacionales. Vamos de inmediato y ya sin mayor tiempo que perder hasta Ginebra, donde nos atiende el ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero. Decíamos que él participa en este máximo evento de la Organización Internacional de Trabajo, ha tenido importantes reuniones y ahora seguramente nos contará algo de lo que viene atendiendo a través de su agenda. Ministro, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Un saludo también desde Ginebra a todos los amigos de Radio Programa del Perú. Efectivamente, esta es una asamblea de máxima importancia porque aquí están la representación de todos los gobernantes, de todos los trabajadores y de todos los empleadores de los países que están adscritos a la OIT. Esta vez estamos discutiendo la tercera memoria de la OIT, liderado por Gilbert Humboldt, respecto al empleo, los derechos y el crecimiento. Básicamente en un intento de vincular el crecimiento, el desarrollo de los países a la generación de empleo y al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, porque hay una preocupación en el mundo laboral que básicamente no estamos resolviendo los problemas de empleo formal, no estamos resolviendo también el tema de pobreza y pobreza extrema. Pese a los esfuerzos que hay en los diferentes países, pese a los esfuerzos que hace la misma OIT desde su existencia, que inició el año 1919, aún persisten muchos trabajadores en el mundo de la informalidad, muchos trabajadores, muchas personas todavía en pobreza y pobreza extrema porque no han podido conseguir un empleo. Desde el Perú, por supuesto, se ha recibido muy bien la comunidad, los funcionarios del más alto nivel de OIT, nuestro registro de los trabajadores que están en la informalidad, porque a partir de ahí vamos a poder establecer la tipología de la informalidad y dar respuesta a cada uno de los tipos de informalidad. Esto ha sido bien acogido y hoy en la mañana, allá en Perú en la madrugada, hemos podido también plantear a la Asamblea la posibilidad de que los autoempleados puedan pasar también a la formalidad laboral y al trabajo decente sin que tengan que ir a una planilla, porque normalmente en el mundo se concibe el empleo formal en una planilla de dependiente, es decir, todos en una empresa, en una planilla con beneficios laborales. Pero hoy día en el mundo y en el Perú,
hay trabajo, hay autoempleos, que los jóvenes han decidido no ir a un centro de trabajo, no trabajar para una empresa, sino generarse sus centros de empleo, sus propios autoempleos, y eso también está pasando en el mundo, y nosotros hemos planteado de que este tipo de trabajo, que es el autoempleo, también se ha reconocido como trabajo decente y formal siempre y cuando pagan los impuestos. Eso es lo que hemos planteado como debate para la próxima asamblea, y creo que ha sido también bien acogido, y en eso estamos aquí trabajando duro, mi querida Mávila y Fernando. Buenos días, ministro. Efectivamente, es la reunión de la OIT en Ginebra, 187 países miembros. Hay cables internacionales que dan cuenta de su reunión con el director general, el señor Gilbert Humbo. Pero esos cables dicen también que lo ha exhortado a redoblar esfuerzos para aumentar la formalización laboral en nuestro país. No sé si somos los que tienen más informalidad de los 187 países, pero ciertamente estamos en la parte más baja de la cola. Y es importante lo que usted ha dicho sobre el autoempleo y sobre la lista de los trabajadores informales o el registro que se ha podido establecer, pero ¿qué políticas hacen falta? ¿Cuáles ve usted que se llevan a cabo en otros países miembros que han permitido que no haya tantos trabajadores que lo hacen sin derechos, sin salario mínimo y sin respeto a su dignidad laboral? Nos lo va a contestar, por favor, después de una breve pausa. Son las 8:20, estamos en el Perú. 3:20 de la tarde en Ginebra, Suiza, a donde se halla el ministro de Trabajo, Daniel Maburate, quien asiste a la reunión semestral de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene su sede en la capital, en la gran ciudad suiza, justamente Ginebra. Y debía contestarnos qué le contestó al director general, al señor Gilbert Humbo, cuando le pidió que redoblara esfuerzos para mejorar el índice extremadamente bajo de la formalización laboral en el Perú. Ya, Fernando, hay que precisar la información. Lo que ha hecho Gilbert Humbo ha sido reconocer el liderazgo del Perú en 3 temas básicamente. Uno, en los esfuerzos que estamos desplegando para formalizar el trabajo en el Perú, y destacar nuestra herramienta que se ha lanzado recientemente en Perú, que es el Registro Nacional de los Trabajadores que están en la informalidad laboral, que nos va a ayudar a establecer la tipología de las informalidades y los remedios para cada tipo de informalidad. En otro aspecto donde también han reconocido el liderazgo del Perú es básicamente en la institucionalización del diálogo social. Ahí también ha habido un reconocimiento, de manera que nosotros, por supuesto, ese reconocimiento de parte del máximo dirigente de la OIT nos compromete a seguir trabajando en la empleabilidad y el empleo de los peruanos. Pero hay un tema importante también que usted señaló, Fernando, en la pregunta anterior, y es que ¿qué están haciendo los otros países que han avanzado en formalidad laboral? Y básicamente cuando uno mira a los países que han avanzado más en formalidad laboral, esto está vinculado mucho, que ha habido un trabajo de muchas décadas vinculado a la inversión en capital humano. Es decir, es importante trabajar fuerte en el capital humano, y ahí también de OIT están mirando nuestros esfuerzos para capacitar a nuestro capital humano con las plataformas que tenemos en el Perú, que es Mi Carrera y Capacítate. Creo que en esta oportunidad, Fernando Ávila, a comparación de otros años donde hemos venido con observaciones, el año 2023 fue respecto al convenio 87 sobre libertad sindical, el año pasado el 169, este año el Perú ha venido sin observación y eso nos da mucha satisfacción, y más bien ahora venimos también como plenos miembros del Consejo de Administración de la OIT. Sí, yo no pongo en duda, ministro, de que hayan cosas que elogiar. El hecho mismo de que usted viaje a una delegación que reúne
reúne a dirigentes sindicales y a empresarios. Es una señal de esta voluntad de diálogo social. Y la idea de este registro es sin duda importante. Pero todos los días recibimos en RPP a empresarios y dirigentes gremiales. El día de ayer fue el turno del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que nos dicen una verdad inapelable. Es demasiado complicado en el Perú crear una empresa. Demora 3 o 4 veces más que en otros países. Hay muchas entidades públicas que tienen que participar. En consecuencia, uno termina por acomodarse y resignarse a la informalidad. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Y se lo dirán los empresarios que han viajado con usted. ¿Qué se puede hacer para que crear una empresa, quien tiene un capital y quien tiene un proyecto, no sea tan burocratizado? Sí, mira, aquí están todos los representantes de las centrales sindicales y los representantes también de los empleadores. Está aquí el máximo representante de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industria, de la Cámara. Está también los representantes de la CGTP, la CTP, la CUT, la CAT. Es decir, acá, esta es una reunión donde nos juntamos todos los representantes de los trabajadores, empleadores y del gobierno. Incluso más tarde tendremos una reunión todos los peruanos para conversar de algunos temas también respecto al tema de la formalización y otros problemas. Pero lo que le puedo decir es que justamente esta tipología de la informalidad nos va a poder establecer, por ejemplo, qué problemas tienen en la gran empresa, qué problemas hay en la mediana empresa, qué problemas hay en la microempresa, las informalidades por acuerdo, el autoempleo, los emprendimientos. Es decir, para cada tipo de informalidad vamos a establecer, por supuesto, un remedio, y si eso nos tiene que llevar a algunas reformas en el aspecto tributario, algunas reformas para facilitar el ingreso de más trabajadores al empleo formal, lo tenemos que hacer. Pero lo importante es que ahora ya tenemos información, y antes básicamente en el Perú se ha estado trabajando por percepción, porque el mercado laboral informal era oscuro, desconocido, y hoy tiene iluminación. Hoy el mercado laboral informal tiene un registro y en consecuencia ya podemos establecer un diagnóstico más acertado, y en consecuencia los remedios y las políticas públicas también serán mucho más precisos y mucho más efectivas para avanzar en la formalización laboral de los trabajadores. Sí, quería aprovechar también para traerlo al Perú, porque el día de ayer la Comisión de Trabajo del Congreso ha aprobado un dictamen que amplía, a propósito de temas que le competen, derechos laborales para los trabajadores CAS, que estarían más cerca de obtener CTS y gratificaciones. Esta es una iniciativa que había sido cuestionada por el Ministerio de Economía, debido a que contraviene los principios que establece la Ley del Servicio Civil y porque tiene además un impacto fiscal. El costo sería de 3.000 millones de soles al año. ¿Cuál es su postura? ¿Ha conversado con el ministro? Mira, también he tomado noticia de esa información. Por supuesto, seguramente la autógrafa pasará ahora al Ejecutivo, donde en conjunto, junto con el Ministerio de Economía... En Comisión de Trabajo todavía el dictamen, pero me refiero a la coordinación que tiene que haber entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Mañana es un día clave para el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo necesita, el Consejo de Ministros necesita un voto de confianza del Congreso, y esto pues podría llevar a que sea más permisivo el Consejo de Ministros con algunas iniciativas legislativas. Por eso le hago la pregunta. ¿Cuál es su posición? Yo creo que la confianza que debe otorgar el Congreso al Ejecutivo, en este caso al Gabinete Arana, debe basarse fundamentalmente en que el Perú necesita de dar continuidad a sus políticas públicas. Hemos podido también aquí exponer cómo hemos avanzado el 2024 en los temas económicos, en los indicadores económicos y también en los indicadores de empleo, en formalización laboral básicamente, y creo que eso es algo que debe continuar. Lo peor que puede pasar a Perú es que este avance, que todavía es pequeño, que necesitamos mucho, tenemos mucho más espacio por trabajar, se paralice a consecuencia de una intervención del Congreso de la República. Yo estoy seguro y tengo la convicción de que el Congreso de la República, los parlamentarios van a ir en esa línea, porque finalmente van a dar el voto de confianza, porque tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo tenemos un fin supremo,
que es un fin supremo del Estado peruano. Y básicamente este fin es dar bienestar a todos los peruanos. Y no es el para momento... cerrar la pregunta que le había hecho, usted comparte entonces la preocupación del Ministerio de Economía con relación a este dictamen en la comisión, que tendrá que pasar al Pleno, por supuesto, pero quería preguntarle si estaba al tanto y si comparte esa preocupación y hay una posición definida en el Poder Ejecutivo frente a la iniciativa que podría prosperar. Yo prefiero esperar que llegue la autógrafa a mi sector, donde ahí miramos nosotros con los especialistas, y no quisiera adelantar opinión. Me gustaría tener la autógrafa y analizar los fundamentos, la exposición de motivo, y a partir de ahí seguramente nosotros haremos un informe que será un insumo para que el Ejecutivo tome una decisión respecto a esa autógrafa finalmente, cuando llegue en su oportunidad. De acuerdo, tomamos nota entonces de su confianza en el Congreso para que este dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo no se vuelva ley. Muchas gracias por informarnos sobre sus actividades en Ginebra, en la OIT, cuando esté de retorno en el Perú. Fernando, solamente 30 segundos. Mañana es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y quisiera que todos nos sumemos a la campaña Perú sin Trabajo Infantil y tomen en cuenta la línea 1819 para denunciar todo acto contra el trabajo infantil. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Mávila. Y por recordarnos que mañana jueves 12 es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El ministro nos hizo conocer una línea que se ha creado para denunciar cuando uno vea niños explotados laboralmente. Si he comprendido bien, es el 1819, Mávila. Muchas gracias al ministro Maurate. Son las 8:30, momento de ir a una pausa antes de retomar a ampliación de noticias.